full. Guillermo Sacomano, bienvenido. Estaba mirando acá el sufrimiento de los seres comunes. ¿Qué título que tenés? El sufrimiento de los seres comunes. De todos. De todos, ¿no? Del promedio, ¿no? El de Decís. todos en estos tiempos, especialmente en los últimos años con el neoliberalismo y sus consecuencias y estragos, que no empezó ahora, ya viene de antes. Son relatos, ¿no es cierto? Son relatos, son cuentos. Cuentos que son, digamos, basados en realidades, algunos ficción, basados en la ficción realidad. Que podría ser realidad, digo. Yo lo que pasa es que no creo que la literatura se pueda descontextualizar y no se pueda apartar de la realidad. Creo que la cantera, al menos para mí, la que alimenta mi narrativa, tiene que ver con el día a día, con lo que uno vive, con lo que uno respira, con lo que a uno le duele, especialmente con esta cuestión del dolor, porque creo que un escritor no puede vivir haciéndose el distraído. Al menos la literatura que a mí me interesa es la literatura que incomoda y que cuestiona. No estoy hablando de una bajada de línea, de ninguna manera. No estoy diciendo, lee este texto y anda a votar a fulano. Estoy planteando que la literatura tiene que generar Lo que no estaría mal tampoco, ¿no? Lo que no estaría... nunca ha funcionado bien la literatura evangélica, digamos, ¿no? No estaría mal. Nunca ha funcionado mucho, pero de todos modos yo creo que lo que tiene que plantear un relato, una novela, es cuestionarte. Primero te tiene que cuestionar a vos como escritor, porque si no te cuestiona a vos como escritor, difícilmente podés cuestionar al otro. Te tiene que sacudir. Te tiene que estremecer, sí. Especialmente en estos tiempos. Insisto, yo pongo el acento en estos tiempos que hemos vivido, pues han sido tiempos muy duros, han sido tiempos muy crudos, con mucha gente en la calle, con mucha gente pasando hambre, que es inaudito en un país como el nuestro, y que tiene que ver con el miedo de los ricos a perder y esa bulimia que tienen de ser cada vez más poderosos y más dinero y más dinero y más dinero, que no les va a deparar una muerte mucho más plácida. Vos haces una discriminación de clases, ¿no es cierto? Una división de clases socioeconómicas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo definís a cada una de ellas sin tener la pretensión, digamos, sociológica de establecerlas en estructuras? Bueno, está la clase baja, la clase media y la clase alta, así en términos brutos. Pero la clase media es como el colchón, el forro que hay entre una y otra, y es la que siempre termina traicionándose a sí misma, porque se identifica con la que tiene más arriba, que es con el verdugo. Es decir, había un chiste que circulaba hace unos cuantos años que era muy gracioso. Una encuestadora entrevistaba a una madre de clase alta, una de clase media y una de clase baja. Le preguntaban a la clase baja qué quería y dice, yo quiero que el Kevin tenga un buen trabajo. A la clase alta a la madre de clase alta le preguntan qué quiere y dice, yo quiero que Rami maneje el campo o maneje la empresa. Y a la de clase media dice, y yo quiero que Rodrigo se realice. ¿Me podés explicar qué quiere decir realizarse? Que sea feliz, dirán, en términos ambiguos, ¿viste? Que dice cuando que sea feliz. ¿Y qué es la felicidad? ¿Y vos qué? No, pero a ver, la pregunta es, en esa disquisición, ¿no es cierto?, que haces de la clase media, ¿cuáles serían las aspiraciones de la clase media? Vos decís que están ambiguas, desdibujadas. La clase media es parecerse cada vez más al poder, al dominador, al verdugo, a aquel que le hace comer eso que le está haciendo comer este gobierno. Lo que acabas de decir es básicamente no sé lo que la clase media es una clase que no sabe lo que quiere. Es una clase que depende de los vientos que estén corriendo, va para un lado o para otro. Y que esto es realmente... el Kevin que tenga trabajo, el Rami que maneje el campo y el otro y Marcelo que se realice. La nebulosa. Después vemos. Que sea un vivillo. Claro, después que sea vemos. un vivillo. Pero bueno, muchos de mis cuentos tienen anclaje en la clase media porque creo que es la clase que más conozco y es la que más desprecio. ¿Ah, sí? Y sí, yo desprecio la clase a la que pertenezco. Te iba a preguntar eso, la claro, deploro. parte, Y la deploro precisamente por sus comportamientos basados en el doble discurso, en la doble moral, en la negación de la realidad, en el apoyo al totalitarismo. Es fuerte esto que estás diciendo. Digo, Sí. No, yo lo vengo planteando, digamos, a través de mi literatura. Sí, está bien, pero es
Interesante decir, escuchar a una persona haciendo desprecio a la clase a la que pertenezco, digo, es fuerte escucharlo para mí. Y bueno, creo que conviene decirlo y aclararlo, porque tiene que ver con mi literatura, tiene que ver con lo que creo, tiene que ver con... Sí, con tu formación también. Con mi formación y también con los escritores que yo más respeto. Claro. Trátese de los escritores rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, como de los escritores norteamericanos. Trátese de Hemingway, a Carver, Claro. Lo que vos quieras. Despreciaban a la clase media. Desprecian o cuestionan la clase a la que pertenecen. Exactamente. Claro. Nadie mejor que John Cheever, por ejemplo, para Claro, plantear esas exactamente. contradicciones. Ahora, Guillermo, cuando vos decís, si se le pregunta a una madre de clase media qué es lo que pretende para su hijo o lo que quiere para su hijo, su realización. ¿Te acuerdas de mi hijo, el doctor? O sea, Sí, la clase Florencio media, Sánchez. claro, quería justamente que su hijo inclusive aspirase y tuviese y consiguiese algo más de lo que ellos habían Esa es la clase obtenido baja, para me sí parece. mismos. Ahora bien, pero Sí. eso en un país donde la educación pública funciona y donde no está saboteada cotidianamente como es en nuestro caso. Pero la clase media aspira a enviar a sus hijos Claro. a colegios privados. En lo posible, si pudieran todos, entrarían en el Newman, digamos. Ese es el modelo, digamos, un modelo prolijito. Es decir, cuando tenemos que el gobierno anterior, creo que fue y no soy kirchnerista, lo claro, fue el que más permitió el surgimiento de universidades públicas en el conurbano. Son impresionantes esos campus en el conurbano. Sí, pero ahora, Guillermo, teniendo en consideración que si bien, según tu teoría, aspirasen, digamos, a llegar a un colegio, el más caro que se pudiese y demás, porque para eso su pretensión es que tuviesen acceso a una, no sé, al colegio bilingüe y demás. Algunos han tenido que bajar esas pretensiones para mandarlos a colegios privados parroquiales que tienen sustento de parte del Estado. Algunos han tenido que ir a la escuela pública. Pues se pegaron ¿Cómo el se ha tiro en el pie. modificado la aspiración de la clase media en relación con la crisis económica? ¿La han vivido como una frustración? ¿Cómo vive la clase media la crisis de hoy? Que ni siquiera por ahí tienen dinero para el Y esparcimiento. yo creo que debería tomar conciencia de la traición. Es decir, de este gobierno que apoyó y que promocionó y que todavía sigue respaldando, ¿no? Porque reconozcamos que la clase media es una clase individualista, poco solidaria, que no confía en el otro es un enemigo. Es decir, en mis cuentos esto se ve bastante, ¿no? Está el caso, hay un cuento que se llama Ellos, Nosotros, que vos caminás por la calle viendo gente tirada en la calle, que decís, ¿cuándo vendrán por mí esos que están en la calle? ¿Cuándo tomarán este edificio? Hasta que un día te encontrás vos en esa situación de calle. Claro, hay gente de clase media que ha pasado a clase baja. Mirá, yo vivo Mucha, entre sí. Gesell y el Bajo, ¿no? Sí. Y tanto en Gesell, donde he visto una mayor proliferación de villa, digamos. Y en el Bajo, en la zona de Retiro, donde camino al supermercado o al almacén sorteando cuerpos que son cadáveres inmediatos. Digamos, bueno, especie es esta realidad. En esta realidad, primero, no podés hacerte el distraído y es lo que estamos viendo todos los días y para mí es el tema, no te digo que fundamental de mi literatura, pero creo que mi literatura tiene que dar cuenta, aunque los personajes pertenezcan a la clase media o una clase más acomodada, etcétera, etcétera, uno no puede ignorar esta situación. ¿Y dónde pones el peronismo en esto que estás contando? El peronismo es el gran campo de inspiración para mí de nuestra literatura. Es decir, negado, y no solo negado, sino también que ha sido para mí motor de una trilogía sobre la violencia política. Creo que es el gran corpus ideológico y de mitología, por otro lado, ¿no? Donde hay más invención, imaginería, donde está todo, está la lealtad y está... Ningún movimiento celebra el Día de la Lealtad, excepto el peronismo, que tiene la mayor cantidad de traidores. Es que no existiría la traición sin No. la lealtad. La mayor cantidad. Es que no existiría la traición sin la por lealtad. otro lado, el peronismo es el movimiento que tiene la mayor cantidad de víctimas políticas en la historia de nuestro país. La mayor cantidad de víctimas las ha dado el peronismo. Y si querés, arrancamos desde civilización y barbarie hasta el presente. Todavía no se sabe exactamente la cantidad de víctimas en el bombardeo del 55. Y no es que quiero remitirme a... Ese es el primer hecho de este siglo así realmente macabro, y de ahí El ¿quién más peronismo sigue? es el
el movimiento que más ha sido perseguido y el que menos ha perseguido. Ha sido el más democrático. Por eso. Ha sido el más democrático. Más allá de todo lo que se dice. Contra todo el republicanismo que sostienen los lilitos de este mundo, ¿no? Ahora, vos decís que ha tenido mayor cantidad de traidores. No, digo que la paradoja está Sí. que el movimiento que celebra el Día de la Lealtad Sí. tiene la mayor cantidad de acusaciones de traición unos a otros. Digamos, a Cristina se la ha acusado de traidora del peronismo. Es decir, los dirigentes de la CGT se lo supone que son traidores de las corrientes combativas del peronismo. Entonces, la acusación... Pero por otro lado, esto de la traición es muy interesante porque es un fenómeno que Roberto Arlt ha trabajado mucho. La traición es uno de los ejes de Roberto Arlt. Sí, mi hijo me hace, uno de mis hijos, digamos, me hace escucharlo mucho. Viste que los chicos sobre todo ven los videos, viste, con las declaraciones textuales, sí. Hablan mucho sobre la traición. Es La verdad, traición de tiene como Roberto Arlt está Sí. en la traición en Roberto Arlt aparece claramente en el juguete rabioso. Claro. La delación. Exactamente. La delación. Sí. Que de ahí surgen los comportamientos de clase media. Claro. Ahora, vos en esta evaluación que haces de la clase media, ¿no? ¿Vos pensás que debiese reinventarse, que debiese ser distinta, que debiese desaparecer? Yo creo que debería tomar conciencia y ser más solidaria. Ujú. O sea, reinventarse de alguna manera. Yo no creo que nadie se pueda reinventar. Creo que en todo caso uno puede replantearse los errores cometidos y ver si hay algún tipo de reparación. Ujú. Como una enmienda, digamos. Sí, decís. yo creo que lo de la reinvención tiene que ver con el botox y la cirugía mental. Y yo creo que eso no se puede operar. Con el botox y el voto, porque si ves, Pero el, votos- si ves el 40% de la composición del 40% voto a Macri, gran parte de la clase Que no media. es misterioso ese 40%. No es misterioso, porque ese es el voto antiperonista. Por eso. El voto duro antiperonista. Ahora, porque... Y no soy peronista, lo aclaro, porque si no parece que uno está No sos bajando... Sí, si te peronista, no escuchas, sos- si no se sos te peronista, escucha, no sí, sos uno dice es kirchnerista. peronista. ¿No hace como un colchón la clase media, digo, más allá de la Argentina, Sí. en cualquier sociedad, Sí. digamos, que es lo que de alguna manera te ampara, digamos, ¿no? Que permite por ahí ascender o progresar, digamos, en la escala social o... digamos, bueno, te puedes ir para abajo también, ¿no? Como Pero está pasando. la gran constante en la clase media es el miedo al descenso. El miedo al descenso y por otro lado a cómo ese que está abajo va a tener un auto como el mío, Y la puede aspira- llegar a un y- auto como el mío. Y la aspiración al ascenso. La aspiración al Claro, la ascenso. aspiración al ascenso, sí. La trepada es lo que la define. Cuando dicen ¿Trepada de- o por Se digamos parecen, con esfuerzo se también parecen. llegar? Porque digamos, uno siempre ha concebido que uno trabaja, que no es lo que se da, ¿no es cierto? Lamentablemente, que uno trabaja, se fue que uno estudia, trabaja, se esfuerza y demás, y puede Con el que voluntarismo. le puede ir, Y pero le puede ir Pero vos mejor. estás formada en la meritocracia. María No, Belén. yo creo que no. Yo creo que, no sé si está formada en la meritocracia Claro, María. ella puso un Creo que el cartel, voluntarismo- No, pero lo acabas de decir vos, no te puse un cartel. no, pero- si vos pero estudiás, sí- trabajás, esto te va bien. Bueno, digo. siempre nos han digo, No bueno, es así. si uno se esmera, es más, el que está en una clase, digamos, más baja, que Pero- yo, viste cuando decían, yo quiero que mi hijo estudie, que vaya a la universidad, que Pero no que no necesariamente le te va pase. bien. Pero, No, a por ver, supuesto, también puede ser que tengas un oficio, que te vaya bien y demás, pero digo, incluso las aspiraciones de los padres para con sus hijos es que puedan superarlos, que estén mejor, que les vaya lo que bien, no estás que planteando, padezcan, yo estaría de acuerdo Sí. en lo que estás planteando en una sociedad ideal, pero en una sociedad donde el Estado no existe, donde el Estado ha sido vulnerado, donde el Estado ha sido vaciado, donde el Estado no me contiene ni en términos de salud, ni de vivienda, ni de educación, ¿qué posibilidad de progreso tenés? Porque digamos, a ver, mis abuelos vinieron de los barcos y yo me crié en un hogar de laburantes, en una época donde vos podías ascender socialmente, entre comillas, Claro. sin proponértelo, a través de la educación pública. Digamos, hoy eso está bloqueado. Entonces no hay posibilidad de ascenso. Entonces son buenas intenciones. sí. Entonces, y todavía agravado cuando vos crees que la educación privada es mejor que la pública, porque decís, el presidente es rico, no me va a robar, es un chico bien educado. Mirá dónde estamos.
No, lo público es fundamental en la educación, en la salud. Y una vez que el Estado cumple con, digamos, lo más básico y esencial con lo que tiene que cumplir, que es Pero no imprescindible lo para está con la sociedad. cumpliendo. Claro, pero digo, una vez que lo cumple, también no hay algo del argentino, del papá Estado proveedor que me tiene que dar permanentemente, habiendo cubierto lo más esencial. No digo en la actualidad, lo de hoy. Pero el Estado debe cumplir democráticamente con una función de Eso control. sí, está en la Constitución incluso. De control de salud, vivienda, educación. Lo que te estoy planteando, solamente si el Estado se ocupa de estas cuestiones, es decir, vos podés pensar en el desarrollo de los individuos y de una sociedad. Es decir, pero son responsables los integrantes de la clase media de haber votado un proyecto de sociedad en la cual el Estado está considerado como autoritario, está considerado como el síntoma del populismo, como demagogia, como el choripán por el voto. Es decir, y esto tiene que ver con el antiperonismo y tiene que ver con el clasismo de la clase media, que es, entre otras cosas, xenófoba, el miedo al cabeza, el miedo al negro. Si nosotros tenemos suerte, pues somos más o menos rubiecitos. Es decir, pero estas son situaciones, están en mi literatura por otro lado, Sí. ¿no? Pero Yo todavía no pude leer, Guillermo, tu libro. La clase que me media se trajiste opone, recién. por ejemplo, la clase media se opone a la ampliación de derechos, como si le fueran a robar algo a ellos, y en realidad lo que vos estás haciendo es simplemente expandir derechos al resto de la sociedad. Y es uno de los caballitos de batalla de la clase media. Yo comparto lo que dice Guillermo. Es muy fuerte eso que pasa en la clase media, es muy fuerte. A veces uno piensa que la clase media es un colchón, como ustedes decían, pero es un colchón que le permite saltar a los de la clase alta para llegar más alto. Exacto, eso y saltar a los de la clase baja para hundirse mucho más es todavía. una muy buena metáfora. Claro. ¿Cuál de todos estos cuentos es el que más te impacta o te llega? No sé, tengo la impresión de que el cuento que más pega es el primero, que es un cuento muy cortito, que escribí para Página 12, el diario en el que colaboro desde hace Sí. muchísimos años. ¿Este es el insomnio más largo? No, el ¿O insomnio cuál más largo es el segundo. Ah, mira, el primero es a un Juan cuento... Forn se lo dedicas. Sí, Sí. sí, compañero y hermano, Juan Forn, vecino de Gesell además. Ah, ¿sí? Eh, ¿Está viviendo allá, Juan? Está viviendo ya Ah, hace mira. años. No sé, es muy difícil decir qué cuento me gustaría, porque esto es como un disco, decir este tema me gusta más, este tema me gusta menos. El que más te impacta. Lo que te creo es que llega. todos los cuentos están atravesados por algún eco, reflejo o sombra de esta cosa que fue, de este fenómeno atroz que fue la dictadura. Es decir, un pensador, Vetan Todorov, dice que un país que tuvo campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Entonces yo creo que lo que pasó, lo que hemos vivido, ha dejado marcas no siempre visibles en nuestra realidad y que todavía perduran en los vínculos cotidianos, en las situaciones como más intrascendentes se respira algo de ese miedo, de esa sensación de zozobra, de terror que hemos pasado. Yo lo que te decía era la sospecha del otro, antes que creer en el otro, Claro, antes la que la desconfianza, confianza en el ¿no? otro. Sí, la desconfianza. La pérdida de esa confianza. Sí, la desconfianza como también una manera de vincularse, de Que relacionarse es la con única el otro. posible. El otro no es enemigo. El otro es otro. El otro no es enemigo. Así titulé un editorial de este año. Bueno, me alegro.